Quiero agradecer al señor ministro de Educación, Fander Falconi, por su visita a la Fiscalía General del Estado. Me parece que es importante el trabajo coordinado e interinstitucional que se ha venido llevando adelante por parte de tanto del Ministerio de Educación como de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y otras instancias tanto nacionales como internacionales en abordar esta problemática de los niños, niñas y adolescentes. Así que, Fander, señor ministro, bienvenido. Estás en tu casa, con mucho gusto tengo el honor de recibirte a ti y al equipo de trabajo del Ministerio de Educación. Adelante. Muy buenos días con todos, doctor Carlos Vaca. Muchísimas gracias por recibirnos en esta comparecencia a los funcionarios del Ministerio de Educación. Hace aproximadamente un mes, el viceministro de Educación, junto con el coordinador jurídico de la institución, el viceministro Álvaro Sáenz y el coordinador jurídico, el doctor Marcelo Jaramillo, presentaron un conjunto de sumarios administrativos que no habían sido procesados adecuadamente en el sistema educativo ecuatoriano. En realidad se trató de 107 sumarios administrativos cuyos expedientes fueron entregados a la Fiscalía General del Estado, siguiendo todos los protocolos de entrega y de recepción, para que la Fiscalía tenga bien indagar, investigar y eventualmente sancionar. El día de hoy estamos haciendo un alcance a esa entrega. Estamos, luego de esta comparecencia con usted y los medios de comunicación, vamos a formalizar la entrega de 74 sumarios administrativos adicionales que fueron de una u otra manera archivados o no procesados adecuadamente en el sistema educativo entre el año 2014 y el año 2017. Con eso cumplimos a cabalidad nuestra responsabilidad de que a medida que nosotros vayamos encontrando cualquier tipo de situación o eventual anomalía en el procesamiento de la información de estos expedientes o sumarios, encontremos un camino para la judicialización de estos casos. El sistema educativo tiene sus propios protocolos de sanción, de gestión y administración. En este caso, lo que hemos detectado, digamos, es que estos 107 casos que proporcionamos a la Fiscalía, más los 74 casos que estamos entregando el día de hoy, es necesario que se investigue fehacientemente la infracción, responsabilidad de autores, cómplices y eventuales encubridores para que no queden en la impunidad. Es muy importante que haya un efecto de sanción sobre estos malhadados sucesos que han afectado la vida de niños, niñas, adolescentes y, claro, el bienestar de las familias ecuatorianas. Muchas gracias. De nuestra parte quisiéramos informar también a la ciudadanía. Primero, ratificar, agradecer al señor ministro de Educación y a su equipo de trabajo por la información entregada. Efectivamente, hace algunas semanas atrás ya se entregó un primer grupo de resoluciones que habían sido en la instancia administrativa archivadas o desestimadas, y nosotros hemos trabajado ya en ese primer grupo de información, cruzando con la base de datos de la Fiscalía y de las denuncias y de los procesos que se encuentran abiertos en indagaciones e instrucciones fiscales. La gran mayoría de estas noticias de infracción han sido procesadas, se encuentran en procesamiento en distintas etapas procesales. Y ahora estas 74 nuevas resoluciones van igualmente a pasar este filtro, este cruce de información, para que se pueda dar las respuestas que el país necesita respecto de una cuestión tan delicada y tan grave como las agresiones sexuales en el entorno del ámbito educativo. Queremos ratificar y queremos expresarlo de una manera muy clara y frontal que el tema del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es un tema que exige la coordinación y la participación de todas las funciones del Estado y de todos los órganos y estamentos del poder público. Es fundamental el trabajo que se ha venido desarrollando
no de ahora, sino desde 2012 con el Ministerio de Educación, y en última instancia también un nuevo convenio que se suscribió con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, porque me parece que un tema tan delicado como este es importante que lo abordemos como una política de Estado, de todas las funciones de instituciones públicas, para beneficiar, para proteger y para acoger a los niños, a las niñas y a los adolescentes que pudieron eventualmente haber sido víctimas de infracciones de naturaleza sexual. De parte de la Fiscalía, señor Ministro, a los miembros del equipo del Ministerio, y usted, señor Ministro, en particular, de parte de la Fiscalía tienen toda la apertura. Hemos creado una unidad de coordinación y seguimiento, interna, que va a estar articulada ya a la mesa interinstitucional que está en funcionamiento y que va a estar a cargo de la directora de Política Criminal. Esta mesa y esta unidad de coordinación y de seguimiento va a permitir que toda esta información pueda fluir de una manera mucho más ágil, mucho más oportuna, y cuente en lo que respecta a la Fiscalía General del Estado, cuente también con la institución para todos los esfuerzos que desde el sector educativo, desde el sector de salud, desde el sector de justicia, se tiene que hacer para garantizar los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Con toda la severidad que el caso exige, se tendrá que sancionar a quienes sean encontrados culpables. De la misma forma, con toda la apertura y con todo el corazón, tendremos que acoger y proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes que puedan eventualmente también haber sido víctimas de esto. Es un trabajo muy largo, de mucho detalle, en el que en cada caso hay un ser humano, una familia que está detrás, de modo que esto nos va a demandar y nos va a exigir la máxima de la voluntad y el máximo del esfuerzo como instituciones debamos hacer. Así que, señor Ministro, muchísimas gracias. Cuente usted con lo que nosotros podemos también hacer. Le agradecemos la información que nos entrega y la vamos a procesar como lo hemos hecho con con el primer grupo de información. La vamos a procesar y obviamente también continuaremos en esta mesa de trabajo interinstitucional con el Ministerio de Educación y otras instituciones públicas para dar una respuesta que es la que el país requiere. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Señor fiscal, ¿se puede decir qué tiempo les tomará? Si bien es cierto, como usted dice, es muy prolijo, hay que ir revisando caso por caso. De esos 107 de ese primer grupo, ¿se podría decir para cuándo les hará un primer informe, señor fiscal? Ya tenemos un primer informe. Ya tenemos un primer informe. Muchos de estos casos ya fueron judicializados, están en distintas etapas procesales. Y en este segundo caso, en este segundo grupo de entrega de documentos por parte del señor Ministro de Educación y su equipo de trabajo, igual los tendremos en los próximos días. Hemos constituido, como les digo, una unidad específicamente dedicada a este tema, al seguimiento y a la coordinación. Cada caso tiene su propio tiempo, pero ya esta primera información, este primer levantamiento de información que nos ha permitido contrastar lo que ocurre, ya se encuentra hecho, ya hay un primer informe. La gran mayoría de todos estos casos que fueron en primer momento entregados han sido judicializados, es decir, han sido presentadas denuncias y se encuentran en distintas etapas procesales. Hay un pequeño margen, un pequeño porcentaje que no llega al 5% de casos que no han llegado a conocimiento de Fiscalía y sobre los cuales se van a abrir investigaciones porque todavía los delitos no se encuentran prescritos. Pero lo fundamental y lo esencial es que respecto de toda esta información, el procesamiento se está haciendo en distintos niveles. Es decir, se está haciendo en el nivel de la Mesa de Coordinación Interinstitucional, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Justicia, con el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, por supuesto, y a nivel del procesamiento ya judicial, jurídico, obviamente bajo la responsabilidad de la Fiscalía. Señor fiscal, no sé si es que dentro de los 107 primeros casos que entregó el Ministerio, ¿se está responsabilizando a alguna autoridad en específico? Y más al exministro de Educación, Augusto Espinosa. No sé si nos puedan confirmar si él va a ser investigado, porque él fue la cabeza de la autoridad. A ver, ahí tenemos algunas categorías jurídicas que debemos respetar en cuanto a participación, responsabilidad, etc. Lo primero que en este caso, nuestro primer interés, además nuestra primera responsabilidad legal frente a los casos, es el tema de la protección al menor, a la víctima o a la potencial víctima.
De las investigaciones estableceremos si existen otras responsabilidades mediatas o superiores y en ese caso se procesarán. Pero adelantarme a asegurar de que una autoridad política pueda tener en un momento determinado responsabilidad por las acciones de un profesor, a menos que se tratara de una omisión deliberada de denuncia, de algún tipo penal, no podríamos adelantarnos. Estamos en el procesamiento y en el acopio de toda la información, que además es una información extremadamente delicada, en la que nosotros, una de las principales tareas es evitar una revictimización de los niños. Y obviamente también se tomarán y se están tomando medidas ya desde el punto de vista judicial. Señor fiscal, la no prescripción corre desde la consulta si es que se aprueba o no. En estos 107 casos tal vez hay casos que puedan prescribir. No. ¿No? No hay riesgo de prescripción. La prescripción de los delitos sexuales en el Ecuador está entre los 22 y 26 años. Es decir, desde el momento de comisión de la infracción hasta 22 o 26 años, dependiendo de las circunstancias de la infracción, pueden ser investigados judicialmente. Y tomando en cuenta que potencialmente la víctima puede ser un niño, una niña o un adolescente, 22 de 26 años supera con creces la edad de mayoría de edad, que permitiría incluso que la propia víctima pueda denunciar en forma directa. De modo que riesgo de prescripción no hay. Fiscal, ¿cuánto sumaría entonces los casos con estos 74 últimos, no solo del Ministerio de Educación, sino también de otras instancias? A ver, hay 3 capas de información. Una primera se refiere a todos los delitos de naturaleza sexual. En ese primer círculo de información, que se abarca los años 2015, 2016 y 2017, en ese hay aproximadamente 27.000 denuncias, 27.600 denuncias en estos 3 años. De esas, en el radio de niños, niñas y adolescentes en los 3 años, son aproximadamente 4.800 denuncias. Aproximadamente entre 1.500 y 1.600 denuncias, entre 1.600 y 1.700 denuncias por año. Y en el radio, en el tercer círculo más pequeño, en el radio de agresiones o delitos de naturaleza sexual que tengan que ver con el entorno educativo, hay aproximadamente 714 denuncias. Hay 714 denuncias que han sido o descubiertas en el ámbito educativo, en un porcentaje importante del 40%, es decir, lo cual demuestra que toda la estructura también educativa reacciona frente a la infracción, o que han sido perpetradas en el ámbito educativo. Es decir, ahí estamos hablando de aproximadamente 700 denuncias. Las denuncias, la información que nos remitió el señor ministro de Educación la vez pasada, en esas 714 ya están la gran mayoría de las primeras 107, ya están incluidas en esta estadística de las 714. Ahora, de la nueva información que nos ha entregado el señor ministro, vamos a hacer un cruce a ver si es que se incrementa o ya están también incorporadas. Sin embargo, como les digo, el tema estadístico tiene en este caso 3 ciclos. El ciclo global de delitos sexuales, que incluye víctimas menores y mayores de edad en circunstancias diversas. El segundo círculo, que es más pequeño, relacionado con niños, niñas y adolescentes. Y un círculo más pequeño todavía, que se refiere a agresiones sexuales en el ámbito del entorno educativo. Entonces, sobre todos estos 3 círculos estamos trabajando, pero estamos haciendo un énfasis en la puesta en práctica de protocolos de escucha, en la puesta en práctica de campañas, en la puesta en práctica, todo esto obviamente en desarrollo con el Ministerio de Educación, Justicia y Judicatura. Estamos poniendo énfasis especialmente en el tema de niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. Señor ministro, ¿se tiene establecido por qué se cerraron en el ámbito administrativo? Tal vez hay razones, no sé, no pasaron a la fiscalía. ¿Cuáles son específicamente por qué se está investigando nuevamente estas cosas? Por una parte, digamos, la información que estamos entregando implica que no hubo el procesamiento adecuado en general en el sistema educativo. Algunas causas, digamos, o sumarios administrativos implicaron la absolución en este caso, otros la sanción, otros multas pecuniarias que involucran el 10% del salario mínimo de la época. Entonces hay diferentes causalidades, digamos, que motivan y nos obligan a hacer este tipo de denuncia.
Lo que para nosotros es muy importante es que exista una restitución efectiva de las víctimas y sus familias. Y también quiero hacer hincapié en lo que el doctor Carlos Baca señalaba respecto a la Comisión Interinstitucional. La Comisión Interinstitucional que viene trabajando en varios ámbitos, digamos, en el ámbito de la sanción, en el ámbito de la información, en el ámbito de la prevención, y también un elemento fundamental que tiene que ver con el acompañamiento a las víctimas, tiene como función, digamos, central el lograr la transparencia alrededor de todo el proceso de investigación y evitar la impunidad y la negligencia de cualquier actor, en este caso involucrado. Ministro, ¿en qué periodo fueron archivados estos casos? Entre el 2014 y el año 2017. Ministro, ¿y usted pediría, no sé, establecer también responsabilidades políticas en este caso específico? Porque como yo le preguntaba al doctor Baca, el ministro Augusto Espinosa, ¿él conocía de estos casos? Él fue la máxima autoridad en esa época en la que ocurrieron estos hechos. Creo que el doctor Baca lo precisó bastante bien. Nuestra principal tarea en este momento es lograr una restitución efectiva, pensar en las víctimas, pensar en los niños, las niñas, sus familias que fueron terriblemente afectados por una situación así. Creo que hay un compromiso como sociedad de generar un elemento de sanción que tiene dos ámbitos fundamentales. Como autoridad educativa, el ámbito que me compete a mí, el Ministerio de Educación, y buscar la sanción en el ámbito jurisdiccional, que es en efecto la acción que estamos desplegando el día de hoy. Hay que recordarle a la ciudadanía que entre el año 2014 y el año 2017 hubo dos ministros de educación, no solo estuvo el economista Augusto Espinosa. Entonces, una vez que se hagan las indagaciones respectivas, se mirará el grado o no de responsabilidad que hay, y eso le compete en este caso a la Fiscalía del Estado hacer la investigación y luego en el órgano jurisdiccional la eventual sanción. Señores, muchas gracias. Un buen día. Gracias.